Vamos a ir al Evangelio de Jesús según Marcos. Recuerde, amada iglesia, que hay una costumbre que la gente dice el Evangelio de Marcos. No, el Evangelio de Jesús. El Evangelio habla de Jesús. Los 4 escritos del Evangelio, amén, Mateo, Marcos y Lucas, que son los libros sinópticos, amén, que hablan de un mismo ser, en este caso de Jesús, en diferentes ángulos, amén, si usted lo quiere poner así, ¿verdad? Atrás, adelante, izquierda y derecha. Pero tanto Mateo, Marcos, Lucas y Juan hablan de Jesús. Entonces se dice el Evangelio de Jesús según Marcos, según lo que él escribió, según lo que él vio y lo que escribió. En este caso es Marcos, en su capítulo 4, gloria a Dios, y en su versículo 35, Marcos 4, 35, gloria a Dios, y lo leemos en el poderoso nombre de Jesús. Si usted lo tiene, me dice amén, para que lo leamos juntos, amada iglesia. Marcos 4, 35. Dice: aquel día, cuando llegó la noche, Jesús les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, y Jesús estaba en la popa, ¿haciendo qué, iglesia? Durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, Jesús reprendió el viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Versículo 35 nuevamente dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos. Toque a su vecino, dígale: hermano, pasemos al otro lado. Vamos, dígale: pasemos al otro lado. Pero dígaselo creyendo esta mañana, dígaselo con fe: pasemos al otro lado. Ahora tóquelo y dígale: siéntese, por favor. Pasemos al otro lado. Gloria a Dios. Hermanos amados, en estos versículos que hemos leído esta mañana, nos damos cuenta, según la lectura, de que la situación que tuvieron que enfrentar los discípulos era muy atemorizante. Amén. La situación que tuvieron que vivir los discípulos era de peligro de muerte. Ya que primero dice la palabra que era de noche, y segundo, porque en medio de la oscuridad, en medio del lago, se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca. Amén. También el texto nos dice que la barca ya se anegaba. ¿Qué significa la palabra anegar? Amén. Significa inundar. Significa cubrir de agua alguna cosa. Entonces, la barca donde estaban Jesús y los discípulos, hermanos, por el agua que estaba entrando a través de las olas, hacía que la barca casi se hundiera, casi se cubriera de agua. O sea, es decir, amada iglesia, que los discípulos estaban en un verdadero
peligro de muerte dentro de esa barca. Porque, amada iglesia, mientras el agua esté fuera del barco, no hay ningún problema. Amén. Mientras el barco esté, hermanos, siempre salvaguardándose de las olas, no hay ningún problema. El problema es cuando el agua entra al barco. Entonces, si comienza a hundirse, y si comienza a hundirse, es lógico que, hermanos, hay peligro de morir ahogados. Entonces, la situación que los discípulos estaban viviendo en ese episodio era de muerte, era de peligro, era de temor, era de miedo. Amén. Y a mí me llama la atención porque, a pesar de que quizás Pedro, Juan y otros de los discípulos eran expertos pescadores, conocían la mar, conocían, hermanos, los movimientos y todo lo que era respecto al mar, pero en esa situación dice la palabra que estaban, como iglesia, estaban afligidos, estaban preocupados, estaban atemorizados por lo que estaban viendo. Amén. Yo creo que ninguno de nosotros hemos tenido esa experiencia. Amén. Bueno, creo yo. Amén. Pero si alguien la ha tenido, sabe lo que estoy hablando esta mañana. Si alguien ha estado a punto de ahogarse, amén, sabe lo que significa ahogarse. Sabe lo que significa estar tragando agua. Amén. Entonces los discípulos, a pesar de que eran expertos nadadores, eran expertos pescadores, pero lo que podemos notar es que por la aflicción, por la preocupación, por el temor de ellos, era algo difícil que estaban enfrentando. Pero, amada iglesia, podemos ver también una realidad totalmente distinta a la de los discípulos. Porque en medio de la fuerte tormenta, en medio de la tempestad, el Señor Jesús estaba durmiendo, estaba descansando. Amén. Y aquí podemos ver la doble naturaleza de nuestro Señor Jesús. Claro, como hombre, como humano, estaba cansado. Recuerde que Jesús no descansaba, amada iglesia. Su ministerio era tan ocupado, predicando, sanando, liberando, hermano, y haciendo tantas cosas todo el día. Ese era el trabajo del Señor Jesús. Y era lógico que después de un día de ministerio, de un día de trabajo, como hombre, se sintiese cansado. Su cuerpo necesitaba descanso y él vio la ocasión, aprovechó la ocasión cuando se subió a la barca. Amén. Y dice, hermanos, que al ver que estaba en ese lugar, se recostó un momento en la popa y en ese descanso se durmió. Amén. Entonces, dice la palabra, hermanos amados, que esa realidad era distinta a los discípulos. Porque en medio de la fuerte tormenta, en medio de la tempestad, el Señor Jesús estaba descansando. Él estaba durmiendo. Él no estaba afligido, hermanos. Él no estaba angustiado. No, él estaba confiado. Y podemos ver en el texto que Jesús también, amados hermanos, esperaba que sus discípulos estuvieran igualmente confiados aún en medio de la tempestad. Amén. Recuerde que en esta ocasión los discípulos todavía eran discípulos. O sea, estaban aprendiendo de su maestro. Y Jesús muchas veces, hermanos, usaba las ocasiones que vivían para enseñarles. Y en esta ocasión Jesús les estaba, hermanos, inspirando confianza, inspirando fe. Y Jesús esperaba de ellos que tuvieran la misma actitud de Él, que estuvieran igualmente confiados aún en medio de la tormenta, en medio de la tempestad, en medio de los fuertes vientos. Y eso lo vemos en el versículo 40 que leímos, cuando dice: y les dijo,
Amén. ¿Por qué estáis así? Amedrentados. Amén. Oiga, cuando Jesús despierta, lo primero que hace es dirigirse a sus discípulos. Amén. Y le dice: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Por qué estáis así asustados? ¿Por qué estáis así atemorizados? Y dice: ¿cómo no tenéis fe? Amén. Pero la pregunta que los discípulos creo que se hicieron, y lo que nosotros también nos podemos preguntar esta mañana es: ¿cómo podemos estar confiados? ¿Cómo podemos tener paz aún en medio de una noche oscura y en medio de una gran tempestad? ¿Cómo? Amén. ¿Cómo yo puedo estar confiado, dice mi hermano, mi hermana, en medio de la turbulencia que estoy viviendo? ¿Cómo puedo tener paz en medio de los problemas que estoy pasando? ¿Cómo puedo estar confiado y tener paz aún en esta oscura noche que estoy viviendo y en lo que estoy enfrentando? Porque quiero decirles, amada iglesia, que posiblemente esta mañana algunos de ustedes o algunos de nosotros en este momento quizás estamos pasando los días más oscuros de nuestra vida. Amén. Gracias a Dios por los que ya lo pasaron. Pero quizás en esta ocasión hay algunos de nosotros que estamos pasando noches oscuras. Amén. Estamos quizás, hermanos, en medio de la peor tormenta que hemos vivido. Quizás aquel día, como dice el versículo 35, aquel día que tanto temíamos, quizás ha llegado a nuestra vida. El día que apareció la enfermedad. Amén. El día que te dieron un diagnóstico malo de tu cuerpo. El día que llegó el problema difícil. El día que llegó la escasez. Pero la palabra de Dios, amada iglesia, nos dice en el Salmo 56, versículo 3, ¿qué es lo que usted y yo debemos hacer cuando ese día de tempestad llega a nuestra vida? ¿Qué es lo que tenemos que hacer, amada iglesia, cuando estamos viviendo el día que tanto teníamos? Y ahí dice en el Salmo 53, 3, en el día que temo, yo en el Señor confío. El día en que temo, yo en el Señor confío. Habrá alguien que todavía está confiando en el Señor a pesar del día oscuro que esté viviendo. Habrá alguien esta mañana que todavía está confiando en el Señor a pesar de los problemas que está enfrentando. Habrá alguien esta mañana que esté aquí que todavía siga confiando en el Señor a pesar de la situación adversa o difícil que se le ha plantado en su vida. Espero que sí, amada iglesia. Espero que sí. Porque como dijo el salmista, en el día que temo, yo en el Señor confío. Ahora, ¿cómo podemos confiar y cómo podemos tener paz en medio de la tormenta que estamos enfrentando? Amén. Porque como siempre digo, amada iglesia, todos estamos pasando siempre una batalla. Todos estamos enfrentando siempre una lucha. Todos estamos enfrentando siempre una situación en nuestras vidas. Amén, amada iglesia. Cada uno estamos viviendo algo. Tal vez no vivimos todos juntos la misma situación, pero cada uno estamos viviendo algo en nuestra vida. Amén. Algunos momentos difíciles en la salud, atravesando momentos difíciles en enfermedades, otros en problemas familiares, matrimoniales, en problemas en el trabajo, problemas donde sea, porque donde hay dos o tres ya soy problemas, amada iglesia. Necesidades tal vez, situaciones adversas, difíciles en nuestra vida. Pero la pregunta esta mañana es: ¿cómo podemos confiar y cómo podemos tener paz en medio de la tormenta que estamos enfrentando hoy? Primero, amada iglesia, tenemos que confiar en las promesas de nuestro Señor Jesús. Versículo 35 dice: aquel día, cuando llegó, ¿el qué, iglesia? La noche. Oiga lo que está hablando. Cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Amén. Aquel día, posiblemente a nuestra vida llegará también aquel día
Amén. Aquel día de oscuridad, aquel día de temor, aquel día de angustia, aquel día de aflicción, aquel día de tempestad. Pero en ese día, amada iglesia, tenemos que recordar lo que Jesús dijo. Y Jesús dijo: pasemos al otro lado. Oiga, pasemos al otro lado. Escuche bien esta palabra: pasemos al otro lado. Jesús no dijo tal vez pasamos, o tal vez llegamos. Oigan, muchachos, a los discípulos, oigan, muchachos, esta navegación va a estar un poco difícil. Esta navegación va a estar un poco dura. Van a haber turbulencias, van a haber tempestades. Y tal vez llegamos, muchachos. Pónganse bien los cinturones. Amén. Hoy, tal vez pasamos. No, Jesús les dijo: pasemos al otro lado. ¿Cómo les dijo, iglesia? Pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. Por eso esta mañana quiero decirte que no importa qué tan oscura puede parecer la noche, no importa qué tan fuerte puede ser la tempestad, no importa qué tan altas sean las olas, pasaremos en medio de todo eso y llegaremos al otro lado, porque Jesús así lo dijo. ¿Alguien lo cree esta mañana, amada iglesia? Sí. Tal vez hoy estés en medio de la turbulencia. Tal vez hoy estés en medio de la tempestad. Tal vez hoy estés en medio de las fuertes olas en tu vida que quieren anegarte, que quieren hundirte, que quieren ahogarte. Y así lo estás sintiendo tú tal vez. En la situación que estás viviendo, en la situación que estás enfrentando, en la situación que estás pasando. Quizás puedas ver la realidad de lo que estás viviendo, pero también en medio de todo eso no te olvides la palabra y la promesa del Señor para tu vida. Y es esta mañana Jesús te dice: pasemos al otro lado, pasemos al otro lado, pasemos al otro lado. El Señor Jesús les dijo claramente a sus discípulos que pasarían al otro lado. Y a pesar de lo que pudiera ocurrir en el transcurso del viaje, ellos solamente tenían que confiar en las palabras del Señor Jesús. Amada iglesia del Señor, nosotros también tenemos que aprender a confiar en las promesas del Señor. Lo vuelvo a repetir: nosotros también necesitamos aprender a confiar en las promesas del Señor. Podemos tener paz en medio de la tormenta. Amén. Podemos tener paz aún en medio del ojo del huracán. Podemos tener paz aún en medio, hermano, de las tormentas difíciles de nuestra vida. Siempre hemos dicho, hermanos, amada iglesia, lo que el mundo dice. Y el mundo dice: después de la tormenta viene la calma. Ya he dicho, hermano, y eso es lógico. Eso es lógico que usted mire después de una gran tormenta, después de una gran tempestad, lo que últimamente han habido estos días en nuestro país, amada iglesia, donde viene ese viento fuerte que levanta las láminas, levanta los techos y levanta todo, y se viene esa gran tormenta, amada iglesia, y parece que, hermano, la casa se va a caer y toda la cosa. Pero después de eso, ¿qué pasa, iglesia? Aparece el arco iris. Otra vez vuelve la calma, pero eso es después de la tormenta. Pero Jesús, oiga lo que nos dice. Jesús nos dice que usted y yo no solamente podemos tener paz después de la tormenta, sino que aún en medio de la tormenta nosotros podemos tener paz, nosotros podemos tener calma, nosotros podemos tener bonanza, nosotros podemos tener tranquilidad. Amada iglesia, ¿sabe por qué? Porque Jesús es el que va con nosotros en nuestra barca. Jesús es el que le va con nosotros, y Él también nos ha dicho a nosotros: pasemos al otro lado. Amén. Puedo tener, aleluya, fe y esperanza cuando no
¿Se da cuenta? Puedo tener paz en la tormenta. Puedo tener fe y esperanza todavía. Puedo seguir confiando todavía en el Señor. Aunque todo parezca oscuro, aunque todo parezca difícil, aunque todo parezca, hermano, que se derrumba, pero todavía puedo tener paz porque Jesús está conmigo. Alguien declara esta mañana: porque Jesús todavía está conmigo. Nosotros también tenemos que aprender a confiar en esa palabra del Señor, en esas promesas del Señor. Amada iglesia, mira, tú tienes una Biblia ahí en tus manos. Amén. Levante su Biblia esta mañana. Si usted trajo su Biblia, levante su Biblia. ¿Sabe lo que es esto? Esto no solamente es un libro. Esto no solamente, hermano, son letras. Esta es la palabra del Señor Jesús. Esta es la promesa del Señor Jesús. Esa es, hermano, las promesas del Señor para nosotros. Diga conmigo: y estas promesas son mías. Diga conmigo: y estas promesas son mías. Y estas promesas son mías, porque esta es la palabra del Señor para mí y para ti. Y aquí están las promesas del Señor para ti, amada iglesia, y para mí también. Y tenemos que saber, hermanos amados, que necesitamos aprender a confiar y a creer en esta palabra poderosa. Necesitamos apropiarnos de ella, tomarla para nosotros, declararla en nuestra vida. Amén. Porque esta es la promesa, esta es la palabra del Señor. Amén. Nosotros podemos tener también paz en medio de la tormenta, porque el Señor Jesús nos ha dado promesas de protección, promesas de sanidad, promesas de provisión, amada iglesia. Y Él, el Señor Jesús, espera que sin importar las circunstancias que vivamos o pasemos en este mundo, pongamos en Él toda nuestra confianza. Pongamos en Él toda nuestra esperanza. Recuerde que Jesús dijo, y también nos advirtió, hermanos amados, sobre las tormentas, sobre las tempestades, sobre las aflicciones que pasaremos en este mundo. Y Jesús les dijo tanto a sus discípulos como a nosotros allá en Juan capítulo 16 y versículo 33. Él dijo: en el mundo tendréis, en el mundo tendréis aflicciones. Pero antes, oiga lo que Jesús le dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción. ¿Y qué son esas aflicciones, amada iglesia? De lo que estoy hablando esta mañana. Esas aflicciones que vienen a nuestra vida cuando la tormenta se agita, cuando el agua, hermanos, se agita, cuando los vientos se agitan. Esas aflicciones que sentían los discípulos allá en medio del lago en donde estaban. Amén. Y esas aflicciones son las que nosotros hoy también sentimos cuando, repito, hermanos, nos dan diagnósticos malos, nos dan malas noticias, cuando todo se vuelve en contra, cuando todo se vuelve difícil. Esas son las aflicciones que pasamos en este mundo, que son las tormentas que de repente se nos levantan. Pero Jesús dijo: en el mundo tendréis. O sea, ya estamos advertidos, amada iglesia. Pero vuelvo y repito, Jesús no dijo: ahí vean cómo le hacen, ahí vean cómo salen, ahí vean ustedes. No, Jesús dijo: confiad. Diga conmigo: confiad. Jesús dijo: confiad, yo he vencido al mundo. Amén, iglesia. Oiga, Él no dijo: ahí vean cómo le hacen, muchachos, ahí vean cómo le hacen.
Vean cómo salen, sálvese quien pueda. No, no, no. Jesús dijo, confíen en mí, porque yo ya he vencido al mundo. Quiere decir, amada iglesia, que todo lo que venga a nuestra vida ya está vencido por nuestro Señor Jesús. Él ya nos dio la victoria, Él ya venció por nosotros. Iglesia, por eso esta palabra es lo que espera el Señor de nosotros. Confianza en Él, confianza en Él. Eso es lo que espera el Señor de nosotros, que pongamos nuestra confianza en Él, y que así podamos estar tranquilos, seguros, sabiendo que Él pelea cada una de nuestras batallas y nos hace más que vencedores en su nombre poderoso. Iglesia, estamos con el vencedor. Iglesia, estamos con el Todopoderoso. Iglesia, estamos con el derrotero. Estamos con el que todo lo puede. Todos los problemas que vengan a nuestra vida, Jesús ya lo venció por nosotros. Amén. Este relato nos hace y nos debe hacer comprender una maravillosa verdad espiritual. Ninguna circunstancia, por muy difícil que sea, puede hacer cambiar lo que nuestro Señor Jesús nos ha prometido. Amén. Ninguna circunstancia, por muy difícil que parezca, puede hacer cambiar lo que nuestro Dios ha prometido. Si Él lo dijo, Él lo hará. Si Él lo dijo, Él lo cumplirá. ¿Alguien lo cree esta mañana? Es que mire, iglesia, a Dios nada lo agarra de improviso. Amén. Dios dijo una promesa, Dios dijo una palabra para nosotros, pero las circunstancias que salen de repente no cambian los destinos o los propósitos de Dios en nuestra vida. No. Amén. No. Jesús, antes de subirse a la barca con sus discípulos, le dijo: pasemos al otro lado. A pesar de todo, a pesar de lo que sucediera, a pesar de lo que pasara, Jesús les dijo: pasemos al otro lado. Y esto es lo que yo quiero que te lleves en tu corazón esta mañana, iglesia. Claro, cuando se subieron a la barca, cuando iban navegando, claro, todo estaba tranquilo, todo estaba pacífico, todo estaba en calma. Amén. Pero en el versículo 37 dice: pero, porque siempre hay un pero, amada iglesia, ¿verdad que sí? Siempre hay un pero. Iban tranquilos, iban felices, iban, hermanos, en calma, en navegación suave, como se dice. Amén. Tanto así que Jesús se durmió. ¿Se puede dar cuenta qué tranquilidad llevaban? ¿Se puede dar cuenta qué paz, hermano, qué bonanza llevaban, que hasta Jesús se durmió? Pero dice el versículo 7: pero, porque siempre hay un pero. Amén. ¿Y cuál es el pero? Que se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. ¿Se da cuenta? Pero a pesar de eso, a pesar de ese imprevisto, entre comillas, no, hermanos, detuvo el propósito del Señor Jesús. No apagó o cayó la palabra del Señor. Amén. No, amada iglesia. A pesar de eso, Jesús todavía seguía firme en su palabra: pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. Aleluya. Amén. ¿Qué significa eso, amada iglesia? Significa que en nuestra vida no siempre va a ser una vida de bonanza. No significa que en nuestra vida no habrán problemas, porque yo quiero que nos quede bien clarito esto, amada iglesia. Amén. Que nos quede bien claro esto a nosotros, los hijos de Dios, los creyentes. Porque muchas veces, hermanos amados, lo primero que hacemos, lo primero que decimos cuando vienen situaciones difíciles, situaciones
hermanos, a nuestra vida, lo primero que hacemos a veces es comenzar a dudar de la palabra del Señor. Comenzar a dudar de las promesas del Señor. Comenzar a dudar de Jesús mismo. Y eso es peligroso, amada iglesia. Amén. Eso es peligroso. Porque eso es el objetivo muchas veces de las cosas que vivimos en este mundo. Que nos olvidemos de las promesas del Señor. Que nos olvidemos de la palabra del Señor. Que nos olvidemos del Señor Jesús. Amén. Pero vuelvo y repito, tenemos que comprender esta maravillosa verdad espiritual que encontramos acá. Ninguna circunstancia, por muy difícil que sea, ninguna circunstancia, por muy difícil que parezca en nuestra vida, cualquier cosa que se levante en contra de nosotros mientras vamos en la navegación, ninguna cosa puede hacer cambiar lo que nuestro Señor Jesús ha prometido o lo que Él nos ha dicho en su palabra. Amén. No estamos exentos de problemas. No estamos exentos de sufrir enfermedad. No estamos exentos de pasar tantas cosas. No. Pero nunca se olvide. Nunca se olvide. En el mundo tendréis aflicciones. Pero confiad. 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 Yo he vencido al mundo. Si el Señor lo dijo, Él lo va a hacer. Si Él lo ha prometido, Él lo va a cumplir. Levante su mano y diga esta mañana: Señor, yo creo tu palabra. Señor, yo creo que contra todo pronóstico tú vas a cumplir tu propósito. Dígalo por favor esta mañana. Señor, contra todo pronóstico tú vas a cumplir tu propósito en mí. Contra todo diagnóstico negativo tú vas a cumplir tu propósito en mí. Dígalo si lo cree esta mañana. ¿Cómo podemos confiar y tener paz en medio de la tormenta que estamos enfrentando, amada iglesia? Segundo, tenemos que confiar en el cuidado y la protección del Señor Jesús sobre nuestras vidas. Versículo 37, mire lo que dice: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, y Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Amén. Iglesia, tenemos que confiar en el cuidado y la protección de nuestro Señor Jesús para nuestras vidas. Aquí leemos en este versículo cuál fue el reclamo que le hicieron los discípulos a Jesús ante la situación que están viviendo. Y ellos le dijeron, escuche, le dijeron: ¿no tienes cuidado que perecemos? Amén. ¿No te has dado cuenta que nos estamos ahogando? ¿No te has dado cuenta que casi vamos a morir? Amén. Están reclamándole los discípulos a su maestro. Pareciera niñera Jesús de ellos, ¿verdad? ¿No tienes cuidado que nos estamos ahogando? ¿No tienes cuidado que perecemos? Amén. Porque al verlo durmiendo, al ver que ellos estaban luchando en la tormenta y que Jesús estaba dormido sin hacer nada, pensaron que Él se había descuidado de ellos. Pensaron que no haría nada. Pensaron que no los ayudaría. Ese fue el pensamiento de ellos. Lo mismo que pasó con María y Marta, las hermanas de Lázaro. ¿Se acuerdan? Juan capítulo 11. Amén. Lo mismo pensaron María y Marta de su hermano Lázaro. Jesús, tu amigo, tu casi hermano, se está muriendo, está enfermo, está grave. Ven para que ores por él, para que pongas tus manos sobre él y sane. Amén. Y María y Marta pensaron que Jesús iba a ir rápido para Betania, iba a llegar a la casa corriendo y a orar por Lázaro. Amén. Y Jesús, hermano, se fue para otro lugar, agarró para otro lado, no corrió para donde Lázaro. Jesús llegó a los 4 días, cuando Lázaro ya estaba bien muertito. Él no solo muertito, ya estaba sepultado. Es que a Dios le gusta hacer las cosas difíciles, amada iglesia, para demostrar que Él es el Todopoderoso. Amén. Aleluya.
Jesús llegó a los 4 días cuando Lázaro estaba bien muertito y cuando ya estaba bien sepultado. Amén. Y se aparece Jesús por Betania, tranquilo, ¿no? Tranquilo, es que él nunca anda prisa. Él nunca anda desesperado. No, él llega tranquilo. Pero María y Marta sí estaban bien desesperadas. Y no solo desesperadas, estaban enojadas. Enojadísimas. Usted conoce a las mujeres, ¿no? Y cuando Jesús llega le dicen: ay, Jesús, ¿y ahora para qué venís? ¿No te has dado cuenta que tu amigo ya se murió? Menos mal que era tu amigo. Así la mujer, ¿verdad? Menos mal que era tu amigo. Cuando te mandamos a llamar, no viniste. Si hubieses venido cuando te llamamos, quizás nuestro hermano no se hubiera muerto. Pero no viniste, no tuviste cuidado de nosotros. Sos amigos de nuestra familia y no viniste. Amén. Porque pensaron lo mismo que los discípulos, que el Señor se había descuidado de ellos, que el Señor no haría nada, que Jesús no los ayudaría. Amén, iglesia. Pero Jesús nunca nos descuida, amada iglesia. Él siempre está pendiente de nosotros. Y aunque pareciera que muchas veces va a llegar tarde, Él nunca llega tarde. Él siempre llega en el momento justo. Él siempre llega en el momento preciso en que tiene que llegar. Amén. Y entonces, amada iglesia, Jesús llegó a los 4 días. Bueno, y usted conoce el relato de lo que pasó allí. Amén. Jesús, amada iglesia, nunca se descuida de nosotros. Pero ¿qué pasa? Igual que los discípulos, igual que María y Marta, así pasa con muchos de nosotros también. Amén. Al ver que las circunstancias se van poniendo cada vez más difíciles, al ver que el problema se ha convertido ya en una crisis, al ver que lo que parecía una pequeña tormenta se ha convertido en una gran tempestad en nuestra vida, y vemos que la respuesta, la ayuda del Señor no llega. Oiga, iglesia, muchos llegamos a creer que Dios se ha olvidado de nosotros. Amén. Sí. ¿O seré solo yo que me pasa, amada iglesia? Amén. Muchos comenzamos a creer que el Señor ya no escuchó mi oración, el Señor. Ay, el Señor ya no me oyó. El Señor ya no se acuerda de mí. Porque así nos pasa, iglesia. Cuando vemos que no hay respuesta de Dios, cuando vemos, hermanos, que no hay ayuda del Señor, llegamos a creer que Dios ya se olvidó de nosotros, que Él se ha descuidado de nosotros. Creemos que Él ya no nos va a ayudar, iglesia. Pero tenemos que saber que podemos estar seguros de que nuestro Dios siempre nos cuida, que nuestro Dios siempre nos ayuda, que nuestro Dios siempre está allí. Aunque tú no lo veas, el Señor está allí. Aunque tú no lo veas, el Señor está de tu lado. Aunque tú no lo veas, el Señor está peleando tu batalla, amada iglesia. Y aunque tú no lo veas, el Señor te va a dar la victoria. Amén. Miren lo que dice el Salmo 28. Amén. Versículo 6 y 8. Dice: bendito sea el Señor, que oyó la voz de mis ruegos. El Señor es mi fortaleza y es mi escudo. En Él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón, y con mi cántico le alabaré. El Señor es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. ¿Y qué dice el Salmo 23:4, amada iglesia? Un salmo precioso, una palabra preciosa y una promesa preciosa. Y dice el Salmo 23:4: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, oiga esto, aunque ande en valle de sombra y de muerte, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo.
Tenga la plena certeza y la fe, iglesia, de que aunque estés en el valle de sombra de muerte, aunque estés en el valle de lágrimas hoy mismo, aunque estés en el valle, hermanos, atravesando el desierto, ten la plena seguridad de que el Señor está allí contigo, y que si has llegado hasta hoy es porque Dios ha tenido misericordia de ti. Si has llegado hasta hoy es porque Dios ha cuidado de ti y de tu familia. Si has llegado hasta hoy es porque Dios te ha ayudado. Amén. De cosas y cosas que no has visto, en la cual la mano del Señor ha estado allí para protegerte. La mano del Señor ha estado allí para ayudarte. Esas fuerzas que vinieron a ti cuando ya no podías más, no son tus fuerzas, son las fuerzas del Señor Jesús. Es la fuerza del Espíritu Santo que te levantó una vez más para que tomaras acción y siguieras hacia adelante. Amén. Vamos, recuerda ese momento cuando ya no podías. Vamos, recuerda ese momento cuando dijiste: ya no puedo, ya renuncio, ya no sigo. Allí fue cuando ese poder sobrenatural del Señor Jesús, esa fuerza del Señor llegó para ayudarte. Amén, porque dice la palabra del Señor, amada iglesia, en el Salmo 55:22, que el Señor no dejará para siempre caído al justo. Amén. Los discípulos pensaron que el Señor estaba dormido. No, el Señor no estaba dormido. El Señor sabía lo que pasaba. Su humanidad como hombre se estaba dormido, pero en la deidad Él los estaba viendo. Como Dios se los estaba viendo, amada iglesia. Amén. Y estaba cuidando de ellos. Entonces, amada iglesia, ¿cómo podemos tener esa paz? ¿Cómo podemos tener confianza en medio de las tempestades de la vida? Tercero, tenemos que confiar en el poder de nuestro Señor Jesús. Amén. Versículo 39. Amén. De Marcos 4. Dice: y levantándose, Jesús, levantándose, dice, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande. Aquí ya no está hablando el hombre Jesús, está hablando el Dios todopoderoso, el Dios creador. En su doble naturaleza, ahora como Dios, Él se levanta y dice, y le habla al mar, le habla al viento, reprende al viento, amén, y reprende a la mar, le habla a su creación y le dijo: calla, enmudece. Amén, iglesia. Usted y yo podemos ir al frente al mar y podemos parar el mar. Aleluya. Usted y yo podemos, hermanos, hablarle al viento y se va a calmar. Apártese, porque no se lo lleva. ¿Por qué? Porque eso no lo podemos hacer nosotros. Eso solamente lo hace el Señor Jesús, el Dios creador, hablándole a su creación, hablándole a la naturaleza, hablándole a cosas inanimadas. Amén. ¿Pero qué? Jesús se levanta con autoridad, con poder, no ahora como el hombre, sino como el Dios todopoderoso, y le habla a la mar, le habla al viento. Algunos exégetas de la Biblia, o sea, conocedores de la palabra de Dios, estudiosos de la palabra de Dios, dicen que al haber reprendido Jesús al mar y a los vientos y mandarlos a callar, dicen ellos que puede ser que esa tormenta haya sido un ataque del enemigo a sus discípulos. Amén. Ya que las mismas palabras que el Señor Jesús dijo acá, también Él las usaba para reprender a los demonios y liberar a las personas que estaban poseídas. Amén. Pero no podemos afirmar, iglesia, si esa tormenta era un ataque del enemigo contra Jesús y sus discípulos, o si solamente era el poder de la naturaleza. Pero de lo que podemos estar seguros es que nuestro Señor Jesús es más poderoso que cualquier fuerza espiritual. El Señor Jesús es más poderoso que cualquier fuerza espiritual o natural que pueda estar afectando nuestra vida. Amén, hermanos. Porque no todo lo espiritual viene de Dios, amada iglesia. ¿Sabía usted eso?
No todo lo espiritual viene de Dios. Satanás también es un espíritu. Y sus demonios también son espíritus. Entonces no todo lo espiritual viene de Dios. Hay ataques espirituales del enemigo. Hay espíritus de enfermedad. ¿Me escuchó, iglesia? Hay espíritus de enfermedad que Satanás envía sobre nosotros. Amén. Hay espíritus de desánimo que el enemigo envía sobre nosotros. Hay espíritus de depresión que el enemigo envía sobre nosotros. Hay espíritus de dudas que el enemigo envía sobre nosotros. Hay espíritus de temor que el enemigo envía sobre nosotros. Amén. Esos son los ataques espirituales que muchas veces nosotros no vemos y que ahí están atacándonos. Por eso Pablo en el escrito de Efesios capítulo 6 versículo 10 en adelante dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué dice el 11? Amén, amada iglesia. El 11, hermano: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Oiga esto: contra huestes espirituales. ¿Se da cuenta? Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura. ¿Se da cuenta, iglesia? No todo lo espiritual viene de Dios. También hay cosas o hay espíritus demoníacos, los cuales muchas veces se levantan en contra nuestra. Hay espíritus de demonios que se levantan en contra de nosotros, amada iglesia. Escúcheme. Hay espíritus demoníacos que andan a tu alrededor, que andan allí para querer turbarte, para querer meter miedo, para poder querer meter temor, para querer que tú estés afligido, amada iglesia. Pero esta mañana vuelvo y repito: tenemos que estar seguros que nuestro Señor Jesús es más poderoso que cualquier fuerza espiritual. Nuestro Señor es más poderoso que el mismo Satanás. Nuestro Señor es más poderoso que todos los demonios juntos, hermano, y Él puede vencerlos en su nombre poderoso. Pero también usted tiene que tomar la armadura de espiritual, la armadura del Señor, amada iglesia. Pero sobre todo tomar el escudo de la fe, para que podáis contrarrestar todos los dardos del enemigo. Repito, esos dardos que el enemigo te envía, esos espíritus que el enemigo te envía. Amén, amada iglesia. Por eso esta mañana quiero decirte que no importa si lo que estás viviendo es un ataque espiritual del enemigo, o que estemos enfrentando un problema o una dificultad en la cual el enemigo no está detrás de eso, sino por nuestras malas decisiones, nuestras malas actitudes, o que estemos enfrentando cualquier situación difícil en nuestra vida. De lo que sí podemos estar completamente seguros es que es más poderoso el que está con nosotros que los que puedan estar en contra de nosotros. Amén. Es más poderoso el que está con nosotros que el que está en contra de nosotros. Y por último, amada iglesia, ¿cómo podemos tener paz? ¿Cómo podemos tener confianza en medio de la tormenta que podemos estar viviendo? Debemos tener fe para vencer todo temor. Debemos tener fe para vencer todo miedo. Veamos ahí el versículo 40 de Marcos 9. Y dice: Marcos 4 es, perdón, iglesia. Marcos 4, amén. 39 dice: y levantándose, hablando de Jesús, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Amén. Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Por qué estáis turbados?
¿Por qué estáis afligidos? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Cómo no tenéis fe? Iglesia amada del Señor, debemos tener fe para vencer todo miedo. Debemos tener fe para vencer todo temor en nuestra vida. Vuelvo y repito, mientras vivamos en este mundo, pasaremos todo tipo de tempestades. Amén. Donde nos encontraremos con situaciones que nos absorben, que nos envuelven, que nos quitan la paz. Pero se trata de una cuestión de perspectiva y una perspectiva de fe. Amén. O sea, en otras palabras, la perspectiva significa cuál es tu punto de vista, qué es lo que estás viendo o qué es lo que ves ante una situación. Amén. Entonces, hermanos amados, ante lo que podamos vivir en este mundo depende de tu perspectiva. Y en este punto es una perspectiva de fe la que nosotros debemos de tener. Los discípulos perdieron la perspectiva de la fe. ¿Cuándo? Cuando se dejaron llevar por las circunstancias del entorno. Óigame por favor esto que estoy diciendo. Los discípulos perdieron su perspectiva de la fe cuando se dejaron llevar por el entorno, por lo que estaba pasando a su alrededor. No eran conscientes de quién estaba con ellos en la barca. Amén. Perdieron de vista al Señor Jesús, en otras palabras. Amén. Y entonces comenzaron a ver el viento, comenzaron a ver las tempestades, comenzaron a ver las olas, comenzaron a ver, hermano, todo lo que estaba a su alrededor. Y perdieron de vista, perdieron la perspectiva de la fe. Amén. Y en este caso, esta perspectiva les hizo entrar en desesperación, en temor y en miedo. Por eso, iglesia, las tempestades pueden minar nuestra fe. ¿Me escuchó, iglesia? Las tempestades pueden minar nuestra fe. Amén. ¿Cuántas veces perdemos la dirección dejándonos llevar por las agitaciones de la vida? Y se nos olvidan verdades muy importantes que hemos recibido por medio de la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos de ustedes escuchan prédicas aquí en todos los cultos? ¿Cuántos escuchan la palabra de Dios? ¿Cuántos hemos escuchado mensajes? ¿Cuántos, hermanos, cuántos sermones hemos oído a lo largo de nuestra vida cristiana? ¿Cuántas predicaciones hemos oído a lo largo de nuestra vida, hermanos, cristiana? Predicaciones de fe, predicaciones hermanos, de tantas cosas que escuchamos acá. Pero ¿sabe cuál es la realidad nuestra? Que en el momento que estamos atravesando las situaciones se nos olvidan todas esas palabras. Amén. Parece que aquí nos entró y aquí salió esa palabra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando estamos, hermano, en la agitación de la situación, vuelvo y repito, se nos olvida la palabra del Señor, se nos olvidan las promesas del Señor, se nos olvida en quién hemos creído, se nos olvida quién es nuestro Dios. ¿Por qué? Porque perdemos la perspectiva de la fe y comenzamos a mirar el entorno, comenzamos a mirar, hermano, alrededor. Amén, iglesia. Lo que le pasó a Pedro también, ¿se acuerdan? Cuando Jesús venía caminando sobre el mar. Amén. Pedro en un momento tuvo fe y le dijo: Señor, si tú eres, manda que yo vaya y camine también. ¿Ven? Si tenés fe, ven. Y claro, Pedro tenía fe y comenzó a caminar. Amén. Estaba viendo a su maestro parado en el agua. Él también comenzó a mirar a Jesús y comenzó a caminar. El problema fue, ¿cuál fue el problema? Cuando se dio cuenta de dónde estaba parado y lo que estaba sucediendo a su alrededor. Amén. Las olas, los vientos, la misma escena que vemos acá. Entonces dice la palabra que Pedro tuvo miedo, que es temor, que es lo mismo, temor. ¿Y qué pasó cuando tuvo temor, iglesia? Se hundió. ¿Se da cuenta?
las tempestades pueden minar nuestra fe y harán que caigamos. Amén. ¿Cuántas veces perdemos la dirección dejándonos llevar por las agitaciones de la vida y se nos olvidan verdades muy importantes que hemos recibido por medio de la palabra de Dios? A los discípulos les pasó eso. Se olvidaron de lo que el Señor Jesús les había dicho antes de subir a la barca. Vuelvo y repito, ¿qué les dijo Jesús antes de subir a la barca? Gracias, hermano Tomás. ¿Qué les dijo Jesús? ¿Se da cuenta? ¿Qué olvidadizos somos? ¿Se da cuenta cómo se nos olvidan las palabras del Señor? ¿Se da cuenta cómo se nos olvidan las promesas? Es que más, mire, hoy mismo le puedo estar predicando yo aquí, ya en la tarde ya se lo olvidó. Ya en la tarde ya se le olvidó lo que prediqué. Ya no digamos el otro domingo, ya no me acuerdo nada. ¿Por qué? Porque a veces, hermano, no estamos oyendo, solo estamos escuchando. Una cosa es escuchar y otra cosa es oír. Por eso Jesús dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. No dijo el que tiene oídos para escuchar. El que tiene oídos para oír, oiga. Porque vuelvo y repito, Jesús les dijo, oiga lo que les dijo: pasemos. Es que con esa palabra suficiente era para que ellos tuvieran la seguridad, la certeza y la fe de que no importa lo que pasara en la navegación o en el transcurso de la navegación, ellos sabían que iban a llegar al otro lado. Pero ¿qué pasó? Como se les olvidó lo que Jesús les dijo, entonces cuando estaban en medio de la tempestad, la tormenta, ay, nos estamos ahogando, ay, vamos a morir, ay, esto y lo otro. Amén, iglesia. Así como nos agarra a nosotros también, ¿no? Muchas veces perdemos la dirección y nos dejamos llevar por todas las cosas que vimos, porque se nos olvidan verdades muy importantes que hemos recibido a través de la palabra de Dios. Los discípulos se les olvidó lo que el Señor les dijo: pasemos al otro lado. Por eso Jesús les pregunta: oiga, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Por qué estáis afligidos? ¿Por qué tienen temor? ¿Cómo no tenéis fe? Amén. ¿Y dónde estaba la fe de los discípulos? ¿Se había caído al agua? Amén. ¿Dónde estaba la fe de los discípulos, iglesia? ¿La habían dejado olvidada ya cuando se subieron en el barco? No. ¿Sabe dónde estaba la fe de los discípulos? En Jesús. Porque Jesús es el autor y es el consumador de la fe. Si Jesús estaba allí, su fe tenía que estar puesta en Él, de que si Él estaba allí, nada iba a pasar. O sea, nada malo, pues. Amén, iglesia. ¿Cómo no tenéis fe? En otras palabras, lo que Jesús les está diciendo es: no tenéis fe para saber quién soy yo. No sabéis quién es el que está con vosotros. No sabéis quién está en esta barca. Yo soy Jesús. Yo soy Jesús. Soy el que tiene el poder para librarnos no solo de las tempestades, sino de la misma muerte. Yo soy el Dios creador del cielo y del mar, de la tierra y de su plenitud. Yo soy el león de la tribu de Judá. Yo soy el rey de reyes y señor de señores. Yo soy el todo en todos y para todos. Yo soy Jesús. Tranquilos, que no va a pasar nada malo. Oh, iglesia, aquí está el Señor Jesús esta mañana. Póngase de pie. Aleluya, aquí está Jesús esta mañana. Hermano o hermana, no olvides que Jesús va contigo en la barca. Tú no vas solo. El Señor Jesús va contigo en la barca. Y si Él va contigo, no importa la tormenta, no importa la tempestad que se te levante, no importa, hermanos, los vientos que quieran derrumbarte, no importa las olas que quieran ahogarte. Si Jesús va contigo, Él es tu paz en medio de la tormenta. Solo tienes que tener fe, porque Él te guía y Él te tranquiliza en los momentos más angustiosos de tu vida. Si Él va contigo y tú vas con Él, tenlo por seguro que vas a pasar al otro lado. Amén.
¿Alguien esta mañana está pasando una tormenta en su vida? ¿Alguien esta mañana está en medio de la tempestad este día? ¿Alguien está pasando, hermanos, esta mañana en medio de la turbulencia de su vida? Vuelvo y repito, si Jesús va contigo, ten la seguridad que vas a llegar al otro lado. Amén. Vas a llegar al otro lado. Recuerda siempre que habrán días buenos y días malos, pero en todos ellos el Señor Jesús está contigo. En la tranquilidad Jesús está contigo. En la bonanza Jesús está contigo. En la paz Jesús está contigo. Pero también, hermanos, en el temor, en la preocupación, en el miedo, Jesús está contigo también. ¿Alguien quiere venir al altar esta mañana? ¿Alguien quiere pasar aquí esta mañana? Alguien que hoy sienta que su vida está en la turbulencia, en el ojo del huracán. Yo no sé, vuelvo y repito, yo no soy mago, hermano. Yo no soy mago, yo no adivino, no. El Señor Jesús es el que sabe. Yo solamente te invito a que hagas la palabra del Señor. Que no se te olviden las promesas de Jesús. Que no se te olviden las palabras del Señor. Hoy más que nunca tienes que tenerlas, hermanos, en tu corazón y en tu mente. Hoy más que nunca tienes que apropiarte de esa palabra. Yo no sé si estás enfermo y la enfermedad está agobiando tu cuerpo, tu vida. Pero aquí está el médico de médicos, el que te dice: yo soy tu sanador. Yo no sé si está pasando una necesidad, cualquiera que sea la necesidad, yo no lo sé. Pero aquí está el que suple toda necesidad. Aquí está el que provee, nuestro proveedor, nuestro sustentador. Si usted no quiere recibir, es problema suyo, pero Jesús aquí está. Amén. Si usted no quiere recibir, no es problema suyo, pero el Señor Jesús aquí está. Y esto es un acto de fe, esto es para los que creen. La perspectiva de la fe que tenemos que tener esta mañana tiene que ser que el Señor Jesús está aquí, y que si Él está aquí, todo puede cambiar hoy. Que si Jesús está aquí, las cosas pueden ser diferentes hoy. Vamos, ven. Tú que estás pasando un momento de temor, de miedo, preocupación por las cosas que estás viviendo, ven, échalas en el Señor. Jesús dijo: echad sobre mí toda tu carga, echa sobre mí tus ansiedades, echa sobre mí. Vamos, ven, pasa adelante. Queremos orar por ti esta mañana. Yo siempre invito, porque no me gusta que se vaya usted como vino. Si usted viene a la casa del Señor, aproveche la oportunidad que el Señor le está dando. No vino aquí, hermano, solamente para pasar el tiempo. No vino aquí para ver qué es lo que pasa. No, yo quiero ser, amén, yo quiero ser un motivador de la presencia de Dios en mi vida. Yo quiero ser el que pueda recibir un milagro de parte del Señor. Le voy a contar algo acerca de la mujer que tenía el flujo de sangre. Dice la palabra que Jesús iba caminando y mucha gente iba con él. Mucha gente lo apretaba. Mucha gente lo apretaba a Jesús. Pero ¿sabe qué? Nadie lo tocaba con fe. Seguramente muchos de esos estaban enfermos. Muchos de esos que iban allí tenían problemas. Muchos tenían situaciones difíciles, pero apretaban a Jesús, pero no lo tocaban con fe. Pero una mujer que no era de la multitud, sino una mujer que estaba lejos. Estaba lejos. Pero esta mujer allá a lo lejos decía: yo sé que si toco el borde de su manto, yo solamente sé que si toco el borde de su manto, yo no quiero apretar al Señor, yo no quiero ir con yo quiero tocar al Señor, porque sé que cuando lo toque algo va a pasar, sé que cuando lo toque algo va a suceder en mi vida, sé que cuando lo toque voy a ser sana de esta enfermedad. Aquí hay mucha gente esta mañana, pero no todos vienen con fe. Y el que no tiene fe se ve igual o peor como vino. Pero el que tiene fe esta mañana viene y toca el borde del Señor. Toca el borde del manto del Señor. En fe, 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 en fe. En fe, toca al Señor Jesús esta mañana. Vamos, alcánzalo con tu fe. Vamos, alcánzalo con tu fe. Ahí está cerca el Señor. El Señor no está lejos. El Señor no está lejos. El Señor está cerca de ti. Él está a la distancia de una oración de ti esta mañana. Ahí está el Señor. Ahí está el Señor. Ahí está el Señor. Ahí está el Señor, amén. Ahí está el Señor. Ahí está. Ahí está el Señor Jesús esta mañana, amén. Ahí está el Maestro esta mañana. Ahí está.